Bien muchachos, continuamos con la teoría. Ahora vamos a ver lo referente a número y numeral. ¿Qué diferencia hay entre número y numeral? Por ejemplo, este es un número. Ese es el número 351. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pongo base aquí? No pongo base simplemente porque está en la base decimal, que es nuestra base. Otro número sería 2, 3, 4 en base 5. Ese es un número. Otro número en base 8, por ejemplo. 2, 7, 6, 3, 1 en base 8. Estos son números. Ahora veamos lo que es un numeral. Un numeral lleva una rayita arriba, porque dentro de los números, dentro de los dígitos, hay valores que se representan con letras. Entonces eso sería un numeral. La mayoría de autores en matemática lo toman de esa manera. Por ejemplo, este es un numeral. 3 a 7 en base 8. Numeral, ¿no? A en base B. Numeral. Este también podría ser un numeral. Bien, ahí tenemos la diferencia entre número y numeral. Bien muchachos, continuamos entonces con las explicaciones de la parte teórica. Vemos los sistemas de numeración. Los sistemas de numeración son infinitos, pero debemos tener en cuenta que existen dentro de ellos algunos para tomar en cuenta. Por ejemplo, el menor sistema de numeración es el sistema binario. Por ejemplo, en el sistema binario, lo más que podríamos utilizar sería el 0 y el 1, ¿no? Los numerales o los números no pueden empezar con 0, por decir, el único, por ejemplo, un valor en el sistema binario sería este, como ejemplo, ¿no? Otro en el sistema binario, como ejemplo, sería este. Sistema terciario. ¿Qué cifras utilizaríamos en el sistema terciario? 0, 1 y 2. Un ejemplo en el sistema terciario de un número. 2, 0, 0 en base 3. Es un ejemplo en el sistema terciario. Sistema cuaternario. ¿Cuáles son los valores que utilizaremos en el sistema cuaternario? 0, 1, 2 y 3. Un ejemplo para el sistema cuaternario sería el número 3, 2, 2, 2 en base 4. Y así tenemos sistema pentario, sistema hexario, hectario. Por ejemplo, el sistema nonario. Los dígitos que utilizaríamos en el sistema nonario vendrían a ser el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 8. 8 porque el sistema nonario
significa que su base es 9. Existen también sistemas que pasan el sistema decimal, o sea 10, por ejemplo, sistema undecimal, donde la base sería el 11. ¿Y cuáles son los dígitos que utilizaríamos, por ejemplo, en el sistema undecimal? El 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, hasta el 10. ¿Por qué hasta el 10? Porque el mayor dígito, y se coloca con paréntesis todos aquellos que tienen ya, utilizan dos dígitos, porque el mayor dígito debe ser 1 menos que la base. Existirían más sistemas decimales. Ahí tienen para observar y copiar en su cuaderno. Bien, continuando con las explicaciones. Ahora vamos a tocar este aspecto que está aquí, que dice que es el valor absoluto. El valor absoluto. Bien, el valor absoluto se refiere al valor que toma un número dentro de un numeral. A ver, por ejemplo, vamos a explicar lo que es valor absoluto. A ver, por ejemplo, yo escribo el número 3, 2, 1, 6, 7, 1, 0 en base 8. Y yo digo, indique el valor absoluto del dígito 6. El valor absoluto del dígito 6 es su valor sin tener en cuenta la posición que ocupa dentro del número, sin tener en cuenta que, por ejemplo, en esta parte puede ser unidades, decenas, centenas, no. Simplemente el valor absoluto del 6 es 6 unidades. 6 unidades. Y si preguntara, por ejemplo, por el valor absoluto del número 2, no importa la posición que ocupa el 2. Su valor absoluto sería 2 unidades, ¿no? Entonces, estamos explicando lo que es valor absoluto. Bien, ahora vamos a explicar lo referente a valor relativo, que es el siguiente punto que está ahí para que debemos tocar en teoría. Valor relativo. El valor relativo de un número sí tiene que ver con el orden, ¿no? Con el orden, porque ese orden nos indica si son unidades, decenas, centenas, etc. Por ejemplo, escribo el siguiente numeral, ¿no? Este es un número en base 10, en la base decimal, en nuestra base. Me preguntan por el valor relativo del número 1. Aquí no es que, a diferencia del anterior, que es 1 en unidades, sino que aquí debemos tener en cuenta que en esta parte son las unidades y luego siguen las decenas. Es decir, ese 1 indica que son 10 unidades. 10 unidades. Ahora, supongamos que me dijeran el valor relativo del número 3. Tampoco vamos a decir que es 3 unidades. Ahí debemos tener en cuenta la posición que ocupa dentro del número. Unidad, decena, centena, unidad de millar. Entonces quiere decir que aquí hay 3000 unidades. 3000 unidades. Esa es la diferencia entre valor absoluto y valor relativo. Bien, ahora sí vamos a entrar a algunas explicaciones a modo de ejemplo. Ante la pregunta, ¿cuál es
¿Cuál es el menor número en base 4, por ejemplo? ¿Cuál es el menor número en base 4? En base 4, el menor número sería el siguiente. 1, 0. Ahí me faltó ahí decir cuál es el menor número en base 4 de, supongamos, de 3 cifras. De 3 cifras. Entonces el menor número en base 4 de 3 cifras sería lo que estamos viendo ahí. Pero si me hubieran dicho lo contrario, ¿cuál es el mayor número? ¿Cuál es el mayor número de 3 cifras en base 5, por ejemplo? El mayor número de 3 cifras en base 5 sería pues 1 antes que el 5 tenemos el número 4. 4, 4, 4 en base 5. Un ejemplo más, vamos a un ejemplo más. Por ejemplo, me dicen, indique la suma de los mayores valores, indique la suma de los mayores valores que toman A y B, que toman A y B en los numerales siguientes. A ver, por teoría, el número, esta letra A debe ser a lo más una unidad menos que la base. ¿Y cuál sería entonces el mayor número? El mayor número sería 6, porque A puede tomar desde 0, porque no está en esta posición, porque un número no puede empezar por 0. A puede tomar desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tendríamos que A vale 6 por acá. Aquí el mayor número que puede tomar B tendría que ser 8. Sabemos que B, un número sí puede terminar en 0. ¿Qué valores podría tomar B? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno menos que la base. Entonces, ¿cuál es el mayor número que me tomaría B? Sería 8. Y me piden hallar la suma de los mayores valores que toma A y B. Sería 6 más 8 igual 14. ¿No? La solución es 14. Bien, vamos a desarrollar el ejercicio que está acá abajo como último de los ejercicios o de los últimos ejemplos, antes de dejarme su tarea domiciliaria. Bien, a ver, esta parte de arriba nos va a servir para hacer la pregunta. Si los numerales están bien escritos,
si los numerales están correctamente escritos, hallar A más B y más C. A ver, veamos. Primer análisis. Ahí podemos ver de que A tiene que ser mayor, mínimo, mayor que 3, ¿no? Entonces deducimos que A es mayor que 3. Seguimos observando los numerales. Podemos decir de que en este de aquí, que A debe ser menor que 6. Porque debe ser por lo menos 1 menos que la base. A menor que 6. Seguimos haciendo análisis de los numerales que están ahí. Podemos deducir que B, por ser la base, debe ser mayor que A. Tiene que cumplirse que B debe ser mayor que A. B mayor que A. Si seguimos con la observación de los numerales, también podemos deducir que C es mayor que B. C es mayor que B. C es mayor que B. Hacemos la observación del último numeral y sacamos una conclusión, y es que C tendría que ser menor que 7. C menor que 7. A ver, si A es mayor que 3 y menor que 6, dentro de los números naturales, A toma el valor de 4, ¿no es cierto? A ver, pongamos acá A, pongamos B porque dice que B es mayor que A, luego C es mayor que B, entonces vendría aquí, entonces vamos a ver qué valores tomamos. Si C es menor que 7, tendría que ser 6, y si B es mayor que A, tomaría el valor de 5. Entonces, la respuesta a la interrogante de A más B y más C sería igual a 4 más 5 más 6, y esto sería igual a 15. Y muchachos, hasta ahí tenemos las explicaciones como parte teórica. Inmediatamente les voy a dejar los ejercicios que ustedes van a hacer como tarea domiciliaria de este tema. Bien, jóvenes, continuamos entonces. Aquí les dejo los ejercicios de tarea domiciliaria. Bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo en el próximo video.